La Asamblea Nacional de Venezuela informó que la inflación durante el 2020 ya es superior a 1000%. El aumento de precios interanual, en tanto, es del 3,078%, de acuerdo a lo reportado por el Poder Legislativo, el único órgano que no es controlado por la dictadura de Maduro. 4 de cada 5 venezolanos no pueden cubrir la canasta alimentaria básica. Venezuela ha acumulado hasta agosto una inflación del 1079,66%, según datos publicados este miércoles por la Asamblea Nacional, el único órgano del país caribeño que no está controlado por la dictadura de Nicolás Maduro. La cifra está muy por encima del último reporte del Banco Central. La entidad controlada por el chavismo había asegurado que hasta julio los precios habían aumentado en un 491,9%. La inflación interanual, en tanto, es de 3,078%. En un comunicado, el Parlamento venezolano indicó que la información refleja que el país se mantiene en la misma dinámica de hiperinflación de los últimos 35 meses consecutivos. Los datos fueron presentados por la Comisión de Finanzas del Parlamento y ubican la inflación de agosto en un 25,04%, por debajo del 55,05% en que cerró este indicador en julio pasado, siempre según informes legislativos. El diputado Ricardo Aponte, miembro de esa instancia parlamentaria, explicó que solo en agosto los productos de vestido y calzado aumentaron un 43,23%, los bienes y servicios lo hicieron en un 42,51% y la salud se encareció un 28,14%. El Parlamento recordó además en su nota de prensa que una familia promedio requiere cerca de $300 por mes solo para comer, mientras que el salario mínimo legal que devenga la mayoría de los trabajadores se ubica por debajo de los $2 mensuales. A finales de abril, el régimen de Maduro aumentó en 77,7% el ingreso mínimo, que suma el salario básico y un bono de alimentación obligatorio, la segunda alza del año. Pese a ello, la suma no alcanza para comprar un kilo de carne, $3,5. Según la encuesta sobre condiciones de vida en COVID, elaborada por 3 de las principales universidades del país, 4 de cada 5 venezolanos no pueden cubrir la canasta alimentaria. El Banco Central chavista informó, después de meses sin brindar los datos de la inflación en el país, que el dato de julio se ubicó en el 19,6% y en junio fue del 25,1%. En Venezuela, que se encuentra sumida en la peor crisis económica de su historia moderna y encaminada a su 7º año de recesión, el bolívar se ha depreciado 79,37% desde enero hasta la fecha, escenario en el que el dólar se ha impuesto como moneda de uso común. Venezuela atraviesa desde hace más de un lustro la peor crisis de su historia moderna, con hiperinflación y escasez puntual de algunos productos, fenómenos que ocasionaron al éxodo de más de 5 millones de ciudadanos, de acuerdo a datos recabados por la Organización de Naciones Unidas, ONU. La dictadura de Nicolás Maduro achaca los problemas del país a una presunta guerra económica, pero la oposición venezolana lo acusa de la crisis generada por el Ejecutivo, al tiempo que le pide renunciar al poder en el que está desde 2013. Por otro lado, Maduro pone todas sus esperanzas en Irán para abastecer al país de combustible. El tercer cargamento con combustibles que Irán envía a Venezuela estaría en camino para abastecer al país petrolero, en crisis por la incapacidad de producir sus propios recursos. Sería el tercer cargamento que el país islámico lleva a Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro vuelve a poner todas sus esperanzas en el país islámico para abastecer de combustible a Venezuela. Al menos 3 tanqueros habrían cargado gasolina en el puerto iraní de Shahid Rajae, en el estrecho de Hormuz, con destino a la nación suramericana. El cargamento de 825.000 barriles de gasolina estaría dividido en los buques Forest, Faxon y Fortune. Esas embarcaciones estuvieron entre las que hicieron el viaje a Venezuela en el pasado mes de mayo, según lo publicado por Prime Informe. Luego de cargar, los tanqueros apagaron sus transportaderos ICE, siglas en inglés para el Sistema de Identificación Automático. Ninguno ha transmitido una posición de ICE desde finales de agosto, según la consultora. De acuerdo con el portal Tanker Tracker, los 4 buques muy probablemente se dirigen al canal de Suez,
por lo que deberían transitar por el Mediterráneo para luego llegar a Venezuela a través del Océano Atlántico. Esta sería la tercera vez este año que Irán envía gasolina a su aliado en Caracas. El segundo cargamento fue incautado por autoridades estadounidenses. La justicia de Estados Unidos determinó que las empresas que negociaron el envío estaban vinculadas con el cuerpo Guardia Revolucionaria Islámica, un grupo considerado como terrorista. Ni las embarcaciones ni las navieras basadas en Grecia, que las manejan, ni las tripulaciones fueron sancionadas en esa ocasión. La firma Triad Global, expertos en manejo de riesgos y seguridad marítimos, escribió que es probable que Irán haya aprendido de esta experiencia que los buques de propiedad extranjera están más dispuestos a cumplir con las restricciones y solicitudes de Estados Unidos. Los 3 buques que actualmente se dirigen a Venezuela son administrados por empresas iraníes y son de propiedad iraní. El gobierno de Teherán, que ha fracasado al intentar reactivar las maltrechas refinerías venezolanas, intentan nuevamente proveer del preciado combustible al régimen de Maduro. Las refinerías propiedad de la estatal venezolana PDVSA han cesado prácticamente toda su operación. En consecuencia, Venezuela se encuentra en medio de una grave escasez de combustible, lo que aumenta el descontento interno y la presión sobre el asediado régimen de Maduro. La crisis económica sin precedentes ha empeorado con la escasez de hidrocarburo. Para paliar a esta situación, el régimen de Nicolás Maduro ha recibido millones de barriles de petróleo en los últimos meses, provenientes de Irán. Promesas de desarrollo tras alianza político-económica de Venezuela y China fracasaron. Las alianzas económicas y políticas con China permitieron que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro recibieran más de 68.000 millones de dólares del país asiático. Pero la promesa de desarrollo económico y social para Venezuela con este flujo de recursos, en el que la cooperación binacional se regiría bajo los principios de igualdad, respeto mutuo de soberanía y reciprocidad de ventajas, no fue cumplida. Transparencia Venezuela analizó la relación económica y política entre China y Venezuela desde 1999 hasta 2019, para desentrañar el impacto que tuvo el flujo de capitales de China en la institucionalidad democrática y en la gestión pública venezolana. Sin control del Parlamento o la Contraloría General de la República, instancias que debieron garantizar acceso a la información pública y rendición de cuentas, y sin la actuación del sistema de justicia, que debió sancionar los incumplimientos a la legislación venezolana vigente en el marco de los acuerdos contraídos. Negocios chinos, acuerdos que socavaron la democracia, devela cómo se aplicó en Venezuela la estrategia china de expansión, Going Global Policy, y las exigencias que existieron para los préstamos, la inversión extranjera directa y las donaciones. La investigación muestra que en América Latina, Venezuela fue la gran receptora de préstamos comerciales, con más de 62.600 millones de dólares, que representan 45% del total entregado a la región entre los años 2000 y 2019. Solo a través del Fondo Conjunto Chino-Venezolano y del Fondo Gran Volumen Largo Plazo se recibieron 50.000 millones de dólares, de los que se debían 16.000 millones para finales de 2019, cifra que casi triplica las reservas internacionales de Venezuela para julio de 2020. La relación entre China y Venezuela dejó ganancias y pérdidas para el país asiático y un balance negativo para la sociedad venezolana. En los saberes se cuentan decadencia en la industria petrolera, la principal del país, y de la actividad económica en general, fracaso de proyectos conjuntos que afectaron el acceso a servicios esenciales, asimetría en los mercados en contra de empresas y trabajadores nacionales, reprimarización de la economía y una crítica situación en las finanzas públicas. En cambio, facilitó a los gobiernos de Chávez y Maduro acceso a ingentes recursos que contribuyeron a la desinstitucionalización del país. El financiamiento de programas clientelares y proyectos con utilidades, especialmente para el sector castrense, creciente opacidad, corrupción y represión, como pilares de su permanencia en el poder. Por otra parte, la investigación procura responder el porqué de estos resultados y quiénes tienen responsabilidad. Para vencer la opacidad de Ronda, los vínculos entre Venezuela y China, se hizo una amplia revisión de trabajos científicos, periodísticos, bases de datos, publicaciones oficiales de ambas naciones y fuentes extraoficiales. Además, se realizaron entrevistas a expertos, académicos y consultores, así como a líderes empresariales. La data permitió hacer una cronología de los intercambios entre los países, documentar 2 casos de empresas mixtas, sino venezolanas, elaborar un listado de proyectos fallidos y hacer una valoración de la experiencia, considerando el contexto institucional y su paulatino deterioro en el tiempo.
como determinante de los resultados en la gestión de los fondos en la gobernanza. Adicionalmente, a partir de la experiencia se formulan recomendaciones de políticas públicas para el manejo de flujo de capitales e inversiones extranjeras en el futuro.